buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a esta sala de conferencias, dando las gracias primero que todo a nuestro ser por permitirnos estar aquí en este lugar, reunidos, compartiendo, y dando las gracias a todos los hermanos que nos ven, que nos permiten llegar hasta sus hogares con este mensaje. Bueno, vamos a iniciar esta charla en la tarde de hoy acerca de un tema fundamental, pues, en toda sociedad, en toda organización. Voy a iniciar haciéndoles una cuestión, una pregunta, la cual ustedes van a reflexionar, y las personas que nos ven, pues, esperemos que también mediten acerca de esto. ¿Estamos en la misma página? ¿Todos nosotros nos encontramos en la misma página? Bien, es fundamental el tema de hoy y debe darse a partir de la unión de una o más personas. Es la comunión, ¿sí? En la comunión, ¿qué se da? Precisamente se desarrollan ciertas fraternidades, se desarrollan ciertas aptitudes, ciertas cualidades. ¿Qué se necesita para que haya comunión? La misma palabra lo dice, ¿verdad? Se necesitan que hayan ideas, objetivos, principios en común, que los compartan, ¿sí? A través del desarrollo de la comunión en la fe, nosotros vamos a ir creciendo. Recordemos las enseñanzas del Maestro Jesús, el Cristo, y cómo a través de la comunión con sus discípulos, ¿sí?, se pudo llevar a cabo esa gran misión. En toda organización se necesita que haya unidad de pensamientos, de sentimientos, de voluntades. Llámese familia, llámese amigos, llámese matrimonio o llámese grupos de la senda espiritual. Llámese los estudiantes del movimiento gnóstico cristiano universal. Se necesita ese ingrediente principal, comunión. Hay otro aspecto en el cual nosotros debemos y anhelamos llegar a esa comunión. Todos nosotros aquí anhelamos la comunión, la unión con eso que es lo real, lo que está más allá de la mente, de los deseos, con la divinidad. Pero para que nosotros podamos desarrollar en el plano físico, obviamente, es la escuela y va a reflejar esa comunión con nuestro ser. Pero ¿qué sucede? Dentro de cada uno de nosotros existe el egoísmo. El egoísmo propende hacia la separatividad. Es lo que nos hace creer que somos separados. Nosotros no nos vemos a nosotros mismos como formar parte de este bloque, de este conglomerado que es la raza humana. No nos vemos haciendo parte de ese todo. Y no nos vemos, obviamente, como siendo parte de ese gran todo. La misma fuerza que corre a través de los minerales, la misma fuerza de la vida que corre a través de las plantas, la misma fuerza que corre de la vida a través de los animales, es la misma fuerza que corre a través de cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros hacemos parte de la divinidad. Ninguno está separado. Por eso esa frase maravillosa que dice que la unidad es en la diversidad está la unidad. Y que la divinidad
es la unidad múltiple perfecta. Nada se encuentra separado. Obviamente, dentro de nosotros, que existen miles y miles de agregados, nos hacen creer que nosotros, tú y tú y tú, somos células independientes, separadas de. Es la peor de las herejías, la separatividad. El creernos a nosotros separados de. Entonces, se hace necesario comprender el egoísmo, comprender todos esos agregados. Vemos, los agregados psicológicos dentro de nosotros no comulgan entre sí. Ellos no comulgan entre sí, ellos tienden a aumentar más esa separatividad. Es por eso que en los grupos, cuando no se trabaja conscientemente, cuando no se lleva el conocimiento, no se da la unión entre el conocimiento y el ser, obviamente se tiende a abandonar los grupos, a dejar el trabajo. ¿Por qué no se da entonces? Porque no hay comprensión. Y la comprensión se genera cuando se da la unión entre el saber y el ser. Allí obtenemos la comprensión para hacer el trabajo conscientemente. ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros que la persona tiene los conocimientos, pero no ha llegado a la comprensión? ¿Cómo podemos ver que la persona, en qué podemos darnos cuenta que la persona no llega a la comprensión? Porque no ha realizado la unión entre el saber y el ser. ¿En qué nos damos cuenta? Que la persona tiene los conocimientos y los repite, porque los ha memorizado. Pero como no ha llegado a la comprensión, entonces cuando a una persona así se le pide que explique la enseñanza, que explique los conocimientos desde un punto de vista diferente, desde diferentes ángulos, simplemente se encarga de repetirlo, porque no ha avanzado, porque no ha llegado a esa comprensión. Se necesita unir ese conocimiento, ese saber al ser. De esta forma nosotros vamos a ir adquiriendo esa capacidad que nos da para unirnos con nuestro ser, con lo real. Entonces, estas personas se la pasan repitiendo, ¿sí?, las enseñanzas, repitiendo historias, contando, pero no tienen la comprensión, porque no han llegado allá, a lo real, a eso que llamamos verdad. Pero si alguien en realidad quiere comprender esto y dar unos pasos más hacia esa comprensión, ¿cómo lograrla? Necesitamos el anhelo, necesitamos la inspiración. Hay una fuerza maravillosa, la fuerza pues que vamos nosotros a obtener es la voluntad. Una voluntad firme, una voluntad de acero. Obviamente nosotros necesitamos una ayuda muy especial que nos da nuestra Madre Divina. Nuestra Madre Divina nos da la fuerza, nos ayuda a comprender un agregado, por ejemplo, pero nosotros necesitamos entregarle a ella unas herramientas. Necesitamos hacer los esfuerzos conscientes para que sea ella la que nos pueda brindar la fuerza en el trabajo. Ejemplos de qué se logra a través de esta comunión en los grupos. Está el cuidado, el apoyo, el compartir las alegrías, las tristezas,
el apoyo. ¿Qué vamos a dar nosotros, los estudiantes de la senda gnóstica? ¿Qué vamos a dar? ¿Qué vamos a compartir? Sabiduría, conocimiento. Eso vamos a hacer. Con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿sí? Con los hermanos de la senda. Pero es necesario que nosotros hagamos la parte que nos toca. Acercarnos a nuestro real ser. Acercarnos a nuestra Madre Divina. Pero, como compartíamos ayer en el programa, no podemos pretender acercarnos a una fuerza maravillosa, a ese poder ígneo que es la Madre Divina, cargados de errores como estamos. Queremos llegar al amor, ella es el amor, pero obviamente necesitamos hacer un trabajo interno. Cuando en los grupos, por ejemplo, hay una diversidad, pero hay una unidad. ¿Qué tenemos en común? Los ideales, los objetivos. ¿Qué tenemos en común? El ser, el anhelo por el ser. Tenemos que comprender que, bueno, el hermano tiene ciertos agregados, pero necesitamos ver la parte que nos une. Necesitamos resaltar mucho más esa parte. Y para que esa parte obviamente resalte, necesitamos hacerla que brille en nosotros, que brille nuestra luz interna, para que de forma que mi trabajo, mi esfuerzo, resulte en el beneficio de los demás. Cuando en los grupos, por el contrario, no hay comunión, se crean las rencillas, viene más la separatividad y obviamente vemos que hay un estancamiento. En el aspecto negativo de la comunión vemos que hay falta de afecto, falta de interés, falta de motivación hacia los demás. En su aspecto negativo también nos impide llegar nosotros a conciliar, porque siempre se van a dar diferencias. Siempre se van a dar diferencias en el matrimonio, entre los familiares, entre amigos, entre los grupos espirituales. Pero se necesita esa fuerza de la comunión para que haya una armonización, para que haya concordia. De esa comunión surge entonces la felicidad, la armonía, la belleza, la paz. Que cada uno de nosotros nos ocupemos de trabajar, de comprender esos agregados del egoísmo, para que en el grupo propenda cada día a cumplirse los objetivos, los mismos ideales, los mismos propósitos. Siendo el grupo el que maneje todas estas fuerzas, el que se empeñe en adquirir las fuerzas del logo, el trabajo redunda en beneficio de todos. El trabajo individual, ¿sí?, va a beneficiar a los demás. Recuerden aquellos grandes personajes de la historia que decían esta frase: uno para todos y todos para uno. ¿Recuerdan? Los tres mosqueteros. Pero aquí no somos tres. Entonces es necesario esa comunión, esa unión. Y recordemos siempre, ¿qué tenemos en común? Obviamente la fuerza del Padre, la fuerza del Logo Solar, la fuerza de Dios Padre, Madre, la fuerza del Hijo y del Espíritu Santo. Como nosotros nos aislamos y nos falta mucha comprensión en esa parte,
pues es bueno que recordemos, por ejemplo, que como todo existe dentro de nosotros, que la divinidad es unidad múltiple perfecta, todas las partes de nuestro ser conforman un gran ejército. El absoluto existe dentro de nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los 24 ancianos, los 12 apóstoles. Todos, absolutamente todos, competen en un solo propósito: el despertar de nuestra conciencia. Hay una de las oraciones que es maravillosa, se llama la clavícula de Salomón. Científicamente, pues muestra cómo el cuerpo humano contiene todas esas partes: iniciados, ángeles, arcángeles, potestades, querubines, tronos. Todo existe dentro de este sistema. El desconocimiento de eso nos lleva a nosotros a creernos lejos de la divinidad. ¿Sí? Todo, desde los pies hasta la cabeza, todas esas partes conforman, estamos integrados con el cosmos, ¿sí? Con la divinidad. No hay nada que se encuentre separado en lo absoluto, en lo absoluto. Cada día que vamos avanzando iremos comprendiendo esta parte, e entonces nuestro trabajo se afianzará más. ¿Estar en la misma parte? ¿Estar en la misma? Buena pregunta. ¿Cuál es el agregado que más nos dificulta el estar en la misma página? Bien, tenemos muchos, muchísimos. Pero hay uno que puede asociarse en formas múltiples, sí. El orgullo. ¿Sí? El orgullo. Tenemos un problema a nivel individual y el problema ya nos sobrepasa, por decir algo. Sentimos que se nos sale de las manos el problema y somos orgullosos en no decir: fulanito, me pasa esto y esto, puedes orar por mí, puedes pedir que oren por mí, podemos hacer esto, ¿sí? Somos orgullosos así en lo físico, y somos orgullosos pues también con la divinidad, porque tenemos que doblar rodillas, tenemos que hacer un negocio con la ley de pronto para pedir. En ese momento también implica la falta de compromiso, el miedo también. El miedo pues es otro de los factores, de los agregados pues que nos impide realmente llegar a esa comunión. Por miedo al rechazo, por miedo al que dirán, ¿sí? Entonces no comparto con el grupo, no tengo esa unión, ¿sí? Por orgullo, quizás también nos separamos nosotros en decir: bueno, fulanito es muy bueno, fulanito tiene un nivel espiritual muy bueno, yo quizás no puedo, yo no tengo la fuerza. Porque fíjense, ahí influye también ese desconocimiento de todas las fuerzas divinales que existen dentro de cada uno de nosotros. El logos presente en mí, en usted, en todos nosotros, es el mismo. Y propende a ese bien, a ese bienestar, a ese despertar. Eso muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿sí? Bien, si la persona no se siente parte de, si no ha comprendido, pues el trabajo obviamente va mermando, ¿sí? La falta de trabajo
falta de amor, falta de comprensión. Pues todos, absolutamente, tenemos la misma capacidad. El creernos inferiores, el creer que fulanito es superior, que fulanito está en un nivel, también influye la pereza, la mala voluntad, para no hacer el trabajo y quedarme no, porque fulanito ya es fulanito, yo no puedo, ya no tengo la fuerza, la capacidad, ¿sí? Entonces, todos esos agregados, como decía, se confabulan. La pereza, la mala voluntad. También recordemos, los 3 traidores del Cristo se encuentran dentro de uno. Ellos no comulgan entre sí. En un momento tiene la supremacía un agregado, ¿sí? Para luego pasar a otro, y entonces es el batallar constante. No comulgan entre sí. ¿Quiénes pueden comulgar entre sí? El ser presente en cada uno de nosotros, pues comulga con el ser de cada uno de los aquí presentes, con el ser de todos los seres humanos, comulga pues con un solo propósito, un solo ideal, con esa comunión. ¿Correcto? Somos un microcosmos. Entender eso, comprender eso, realmente lo han logrado aquellos seres que han tenido la experiencia del vacío iluminador. ¿Sí? El maestro Samael nos narra que aquellos seres que han penetrado en el vacío iluminador experimentan esa unión con todo lo creado. Pues nosotros estamos llenos de temores, llenos de defectos, y obviamente trabajando esa parte, haciendo el trabajo pertinente, pues podríamos experimentar el vacío iluminador. El vacío iluminador, cuenta el maestro, que el centro emocional y el centro motor se unen de tal forma que la persona se siente parte del árbol, parte del pájaro, parte del agua, parte del todo. Obviamente, quien realiza esta maravillosa práctica del vacío iluminador, eso le impregna su conciencia, le va a impregnar una fuerza, y va a comprender entonces que no hay tal cosa como la separatividad, que todos somos uno. Ahora, nosotros medianamente podemos comprenderlo, ¿sí? Ustedes han partido, por ejemplo, una fruta, han partido, por ejemplo, un tomate, y le miran la forma que genera allí, ¿sí? Ustedes han mirado un brócoli, tiene ciertas figuras así circulares. Mirémonos la palma de las manos, miremos la palma de la mano, allí hay muchas representaciones, igual miniaturas, todas esas líneas. Me gusta, por ejemplo, cuando parto a la mitad una berenjena, sale una flor hermosa, ¿sí? O sea, en la naturaleza podemos compenetrarnos al nivel en que nosotros estemos por medio de la meditación, podemos compenetrarnos mirando una planta, un elemental. Imaginar, visualizar toda la parte interna de la planta, cada átomo, cada molécula. Entonces, es un trabajo que toca ir haciendo poco a poco. Bueno, en la diversidad está la unidad, ¿ok? Eso se explicaría. ¿Cómo se explicaría? Cada uno de nosotros es una chispa. Cada uno de nosotros es una chispa divina, un rayito de luz, una chispa de luz. Y juntos conforman el fuego eterno, la llama. Cada uno de nosotros es
una gotica del mar. Unidos formamos el mar. Nosotros tenemos dentro de cada uno de nosotros un átomo. Un átomo. Dice el maestro Samael, el átomo del absoluto. ¿Sí? De allí surge una tríada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esa tríada surge otra, surge otra. Esa es la división, esa es la multiplicidad, pero todo viene conformando una sola cosa. Necesitamos meditar, necesitamos comprender esto. No se comprende con la mente. No podemos comprender esta enseñanza con la mente. Necesitamos llevarla al corazón a través de una meditación profunda. Hagamos lo que hagamos, el defecto que se le manifieste a cualquiera de los aquí presentes, pero seguimos siendo unidad, a pesar de los múltiples agregados que tengamos. Seguimos siendo unidad. En esa parte nosotros debemos afianzarnos para realizar el trabajo. Bueno, estamos en la misma página, tenemos un mismo objetivo, tenemos una misma finalidad, unos mismos sentimientos y uniendo nuestras voluntades, el Centro Gnóstico de Enseñanza Suriel, que somos todos aquí presentes. Ayudaremos en el despertar de la conciencia. Estamos llamados a convertirnos en esos faros de luz, ¿sí? Para iluminar a otros. Pero, primeramente, comprender nuestras tinieblas interiores, iluminar nuestra propia oscuridad. Bueno, les damos las gracias a todos por su presencia en este lugar y para todos, paz inverencial.